Frecuencia Legislativa. Las noticias más importantes de la Cámara de Representantes. Debates. Proyectos. Proyecto de ley número 097-2015, Cámara. Todo lo que usted necesita saber de la actividad legislativa de la Cámara de Representantes. Frecuencia Legislativa. Celebra, noche de fiesta, todos llegan para gozar. Sigue bailando, contento en mi paraíso y revelando milagros en cada piso. Y escuchamos esta canción que lleva por título Colombia, mi encanto, de Carlos Vives, que por estos días está sonando en todas las estaciones de radio del país y por supuesto no queríamos dejarla pasar, ya que es el tema principal de la película de Disney que se estrenó el jueves pasado, la cual habla de todas las costumbres de Colombia, que ha tenido gran éxito aquí en nuestro país y también obviamente a nivel mundial. Y hoy pues queremos en esta mañana muy temprano invitar a todos los jóvenes para que salgan a ejercer su derecho al voto, porque precisamente hoy es la jornada de elección de los consejos de la juventud, María Camila. Muy buenos días a todos los oyentes, y así es, John, le cuento que los jóvenes entre 14 y 28 años podrán hacer derecho de su voto para elegir a su representante de consejo municipal y local. Así es, entonces la invitación para que todos los jóvenes salgan a hacerse partícipes de estas elecciones en todos los rincones de nuestro país. Y vamos a lo sucedido esta semana en la Cámara de Representantes. Continuamos hoy domingo con el resumen de las noticias. Estamos en Frecuencia Legislativa, programa institucional de la Cámara de Representantes. Continuamos con la información de la actividad legislativa estos últimos días en la Cámara de Representantes para hoy domingo. La plenaria de la Cámara aprobó con 118 votos a favor el proyecto de ley que busca reformar la Policía Nacional, iniciativa del Gobierno Nacional que contó con el respaldo de todos los sectores políticos del Congreso de la República. Javier de la Hoz Luna nos cuenta los detalles. Buenos días, John. La plenaria de la Cámara aprobó esta semana la reforma estatutaria a la Policía Nacional, iniciativa presentada por el gobierno de Iván Duque ante el Congreso de la República, en la cual contó con el apoyo de todos los sectores políticos. El ponente de este proyecto fue el representante Joaquín Marchena del Partido Liberal, quien expresó lo siguiente. Agradecerle al Congreso en pleno, en especial por supuesto a mi partido, el Partido Liberal, y a los representantes de la izquierda de este país. Fueron muy juiciosos, trabajaron, que obedece a la dinámica social que se discutió hasta la saciedad en 4 audiencias, se recogieron las opiniones de los diferentes ciudadanos y hoy tenemos un nuevo estatuto disciplinario para nuestra Policía Nacional. Les agradezco mucho y esperamos que el proyecto sea sancionado y empiece a regir para lograr que la Policía Nacional tenga un mejor desempeño y se acerque más a los ciudadanos de este país. Muchas gracias, presidente. Para la Frecuencia Legislativa les informó Javier de la Hoz Luna. Fue aprobado en su primer debate una iniciativa legislativa donde se crea el Sistema Nacional de Biobancos y se regula el funcionamiento de estos con fines de investigación biomédica. Así lo decidió la Comisión Séptima de la Cámara de Representantes en su primera discusión esta semana. Información con William Oliveros. Buenos días, John. Los biobancos son bancos de almacenamiento de muestras de origen humano para su utilización en investigaciones nacionales o internacionales dentro del campo de la biomedicina. Es por esto que, aprobado este proyecto de ley en primer debate de la Comisión Séptima de la Cámara de Representantes, se logrará crear el Sistema Nacional de Biobancos, regular su constitución, organización y funcionamiento en Colombia con fines de investigación biomédica y tecnológica. Esto nos cuenta el representante a la Cámara del Partido Liberal, José Luis Correa. ¿Qué es el biobanco? Literalmente es una
colección organizada de material biológico que lo que busca es ser almacenada para propósitos de investigación, tratamiento. Por ejemplo, un banco de sangre es un biobanco. ¿Qué es lo que pasa? Que hoy en el país hay muchos de estos biobancos ya funcionando sin una regulación verdaderamente estructurada. Con esta iniciativa se busca la obtención, utilización, procesamiento, almacenamiento, transporte y cesión de muestras biológicas humanas, sus derivados y muestras relacionadas con la salud humana, su información clínica y biológica asociada con la sujeción a la dignidad e identidad humana y los derechos fundamentales de las personas. Mauricio Toro, representante a la Cámara del Partido Verde, manifestó lo siguiente. Este proyecto de ley crea la primera política, la primera ley del manejo y reglamentación de lo que implican los biobancos en Colombia, pero además incorpora las mejores experiencias de los éxitos que se han dado en este tipo de legislaciones, no solamente en América Latina, sino en el mundo. De ser aprobado este proyecto de ley, en todas sus discusiones en el Congreso de la República, será el Ministerio de Salud y Protección Social quien reglamente esta iniciativa. Para Frecuencia Legislativa informó William Oliveros. Quien sea condenado por el delito de feminicidio o intento de feminicidio no podrá tener ningún beneficio como el de casa por cárcel de ser aprobado el proyecto de ley que así lo dispone. Detalles de lo que pasó con esta iniciativa con Ángela Cuervo. Puntualmente, el proyecto que inició su trámite desde la Comisión Primera de la Cámara plantea que se eliminen beneficios para los condenados o quienes estén cumpliendo medida preventiva por el delito de feminicidio, como lo indica el representante Jorge Méndez. Este proyecto que se está discutiendo en la mañana de hoy busca, en esencia, salvar vidas de mujeres. Consta de 3 artículos, que en esencia busca primero modificar el artículo 68A de la Ley 599 del 2000, que pretende precisamente eliminar los subrogados penales para aquellas personas que han sido condenadas por el delito de feminicidio, aún en grado de tentativa. Y modificar el artículo 314 de la Ley 906, que es el Código de Procedimiento Penal, en cuanto a que se evite la sustitución de medidas de aseguramiento intramural por otro tipo de medida. Para el ponente, las cifras de mujeres víctimas de feminicidio son tan altas que se hace necesario implementar políticas que permitan disminuir este riesgo, el cual en muchos casos se presenta cuando el victimario es condenado a casa por cárcel. A partir de la Ley 1761-2015 fue creado este tipo penal, donde se establece una pena más dura para quienes cometan este tipo de violencias contra las mujeres. Sin embargo, no se evitaron los subrogados penales y en muchos casos las personas que son procesadas por estos delitos tienen medidas sustitutivas como la detención domiciliaria y precisamente reinciden con la misma víctima. De manera unánime fue aprobado este proyecto. Para Frecuencia Legislativa informó Ángela Cuervo. En la Cámara de Representantes se radicó un proyecto de ley que busca que todo colombiano o extranjero mayor de 16 años y que resida en el territorio nacional deberá aplicarse la vacuna contra el COVID-19 de manera obligatoria. Información que presenta Claudine Roca. Para el representante Ricardo Ferro del Partido Centro Democrático, el autor del proyecto para cumplir con lo establecido por el Ministerio de Salud frente al plan de vacunación y lograr la inmunización total de los residentes del país, es necesaria la creación de una ley que cobije a extranjeros residentes en el país en la obligación de vacunarse. De esta manera, queremos garantizar no solamente la vida de todas estas personas que no se han querido vacunar, sino adicionalmente la vida de otras personas que se ponen en riesgo por cuenta de estos irresponsables que no han entendido que quien no se vacuna se convierte en un asesino en potencia, en la medida en que puede que él no termine perdiendo la vida, pero puede terminar haciéndole perder la vida a otra persona. Es importante mencionar que estas no serían las primeras vacunas obligatorias en Colombia, por cuanto actualmente todos los niños en Colombia deben cumplir con el plan obligatorio de vacunación. El representante de Ferro agregó que es necesario que dicha estrategia de vacunación tenga un énfasis pedagógico que brinde la confiabilidad suficiente a toda la población y sea una medida de salud pública obligatoria para las personas que habitan nuestro país, informó para Frecuencia Legislativa Claudine Roca. En segundo debate fue aprobado en la plenaria de la Cámara de Representantes el proyecto de ley que busca enaltecer la cultura cafetera de Colombia como patrimonio mundial de la humanidad. Carol Rodríguez con los detalles. Este tema de paisaje cultural cafetero es un proceso que se dio a partir de la solicitud de la academia y otras instituciones sobre caracterizar un territorio. Así lo expresó el ponente del proyecto de ley, el representante Luciano Grisales Londoño, del Partido Liberal. Todos en Colombia reconocemos el liderazgo del Huila,
y del avance que se ha tenido en otros departamentos con respecto a la caficultura en general. La productividad, la producción de café, la predominancia en ciertos sectores del país, doctor Triana, de la caficultura, pues hacen definitivamente que exista pues un paisaje determinado. Además, los atributos del paisaje cultural cafetero no es exclusivamente el cultivo del café. Tiene que ver con arquitectura, expresiones culturales, rasgos determinantes de una comunidad que trasciende al cultivo del café, señaló el representante Grisales Londoño. En el estudio, en el análisis que llevó varios años por parte de la UNESCO para la determinación de esa región del país como paisaje cultural cafetero, que hubo también reclamos inclusive de algunos municipios del departamento de Risaralda, del departamento de Caldas, de Antioquia inclusive. Recuerde también que dentro del paisaje cultural cafetero existen municipios. Varios departamentos del territorio tienen dentro de su actividad principal económica la caficultura, concluyó el representante Grisales Londoño. Informó para Frecuencia Legislativa Carol Rodríguez. Y fue aprobado en la plenaria de la Cámara el proyecto de ley que modifica el Código Penal colombiano y se adiciona una circunstancia de agravación punitiva al delito de trata de personas. Detalles con Mónica Torrado. Buenos días, John. Esta iniciativa modifica el articulado del Código Penal en lo relacionado con la trata de personas y los menores de edad para fines de explotación sexual o mendicidad y que se dé en la ingesta de sustancias psicoactivas. Así lo explica el representante Harry González. Que promueve unas modificaciones al Código Penal colombiano, particularmente al artículo 188b, en lo relacionado con la trata de personas y los menores de edad. El articulado está fundamentalmente orientado a adicionar una circunstancia de agravación punitiva en el artículo mencionado respecto a cuando las actividades de trata de personas para fines de mendicidad o explotación de menores se dé en el marco de la ingesta de sustancias psicoactivas. El representante González señaló que hay un aumento de la pena cuando el hecho se comete con menores de 18 años. Se adiciona un parágrafo segundo a este articulado en el cual se establece que si el delito es cometido o facilitado por progenitores o cuidadores de menores de edad, la sanción incluye la pérdida de la patria potestad o la pérdida de la custodia. Este proyecto de ley castiga la trata de personas. Para Frecuencia Legislativa informó Mónica Torrado. Gracias, Mónica, y hasta aquí la información de la actividad legislativa en la Cámara de Representantes con los últimos hechos de esta semana. Continuamos con nuestro invitado especial de hoy. Antioqueño, que tiene negros los ojos, los cabellos rizados, los labios rojos. Antioqueñita, antioqueñita, la palma del desierto es tan bonita. Escuchamos esta versión de Garzón y Collazos, Antioqueñita. Es una canción que identifica esta región del país, a las mujeres antioqueñas, a toda la gente que trabaja en esta zona. Y es que la tenemos porque nuestro invitado especial de esta sección es el representante a la Cámara, Nicolás Albeiro Echeverri, del Partido Conservador, representante precisamente de esta región del país. ¿Cómo le va, representante? Bienvenido. Muchas gracias, un saludo muy especial para toda la mesa de trabajo y todos los quienes nos escuchan. Así es, representante, nos oyen a través de la Radio Nacional de Colombia y pues importante tenerlo aquí, representante, porque avanzó un proyecto esta semana. Resta el debate en Senado y se iría ya para una sanción presidencial que tiene que ver con el medio ambiente, el cuidado del carbono, de evitar pues esos altos índices. Cuéntenos detalles de esta iniciativa. Bueno, es una ley de acción climática que en buena hora se vuelve una de las principales leyes del país porque hace que todas las instituciones públicas y privadas se asocien para de una manera transversal presentar unas medidas que le permitan al medio ambiente aliviarse
y contener cómo vamos de acuerdo a los indicadores que tenemos. Me voy a explicar. Es una ley que recoge el Acuerdo de París. En el Acuerdo de París se busca que la temperatura en los países no pase de 2 grados centígrados, que no crezcamos más de 1.5 grados centígrados, como se venía dando los cálculos, que se dan ¿por qué? Porque crece la población, porque se concentra en un mismo sitio, porque se eliminan las zonas verdes, porque decrece la flora, decrece la fauna, decrece la calidad de los ríos, se aumenta la contaminación de monóxido, dióxido de carbono, benceno y todo el azufre, todo lo que va al aire, porque aumentamos el número de residuos para disponer, porque aumentamos el número de consumo, y eso hace que tengamos una ecuación insostenible en unas condiciones de gases efecto invernadero que afectan la atmósfera, y esta a su vez transforma los climas. Entonces empiezan a producir o inundaciones o oleadas de calor que afectan los ecosistemas, los cultivos, la producción, las personas, y eso es lo que llamamos, lo que se está buscando es adaptarnos al cambio climático, mitigar los efectos de ese cambio climático y prevenir que no haya un cambio climático, tener un ciudadano más educado, más culto, tener medidas que busquen, por ejemplo, contener la deforestación. Y una de las metas es que en el año 2030 tengamos 0 deforestación en Colombia. Cuidar la Amazonía, cuidar el Chocó biogeográfico, cuidar nuestros desiertos. Otra de las metas es disminuir en el 51% los gases de efecto invernadero. Entonces esto trae unos retos, unas metas y unos desafíos para los sectores privados, para los sectores públicos y diferentes sectores del país que nos ayuden a contener este efecto lesivo de un cambio climático. Esas son metas de los acuerdos internacionales, ¿cierto? Son metas de los acuerdos internacionales que son consagrados en la Ley de Acción Climática, traídos a Colombia y que fueron discutidos en el seno de la Cámara de Representantes, que tienen mensaje de urgencia y que se convierten en unas principales leyes para buscar y para encontrar mecanismos de cofinanciación y para sacar adelante una de las principales leyes de América Latina. Dentro del proyecto se contemplan algunas acciones, no sé, de tipo educativo a la población, o también hay de acción, hay actividades. Sí, el proyecto es un proyecto muy integral. El proyecto le entrega funciones a todos los ministerios, los junta, concentra la información para que el ciudadano la pueda tener y el sector privado participa. Pero digamos que este es un proyecto que le entrega herramientas y metodologías para disminuir gases de efecto invernadero. Ejemplo, en un departamento, en un municipio, como tenemos tantos vehículos, tenemos vehículos que ya son obsoletos, que son motores que ya producen mucha contaminación. Entonces, una de las medidas que aquí se busca es prevalecer la chatarrización de vehículos de alta contaminación y buscar esas medidas que ayuden a financiar y que ayuden a mejorar las condiciones de competitividad y productividad en los territorios. Esa es una de las medidas. Ahí, por ejemplo, ¿se contemplaría algún auxilio económico para esa persona a la que se le va a chatarrizar ese vehículo, por ejemplo? Yo creo que es muy importante decir que en Colombia existen unos fondos de chatarrización, que esos fondos necesitan unos acompañamientos del Ministerio de Transporte, están contempladas, ese sector participó activamente, la ministra ha sido una persona que ha participado denodadamente en la búsqueda de ordenar el sector y de organizarlo, y ese es un buen ejemplo. Usted es el presidente de la Comisión Quinta, que es la comisión que trata todos esos temas. ¿Qué mensaje le podemos dejar a los oyentes, al colombiano de a pie? ¿Cómo podemos empezar diciéndoles cómo ponemos un granito de arena? Yo creo que las calles no van a estar más limpias porque el municipio las limpie más, sino porque los ciudadanos las ensuciemos menos. El agua y la energía no se va a consumir más porque nosotros prohibamos, sino porque yo como ciudadano sea consciente de reducir el consumo del agua, de reducir el consumo de energía, de reducir el consumo de cosas, de reducir el número de toneladas o de kilos de basura, de residuos que yo produzco, en reusar, en reutilizar, en reeducar la comunidad familiar, en hacer uso de los orgánicos y tener prácticas sanas con el medio ambiente, en mantener los aceites usados, en hacer un cierre y un ciclo realmente que baje de lo técnico, que es
temas muy técnicos que Sí, bajen son al temas muy lenguaje técnicos. popular. Exacto, No sí, bote que la los entienda basura la gente. mal botada, no ensucie el agua que se va a tomar. Apague el bombillo si no lo está usando. Cierre la llave y use solo lo que necesita. Reuse y dele uso a las cosas que puedan hacerse. Recicle. Entonces, yo creo que el papel también está en los ciudadanos, pero lo que estas leyes hacen es que le dan herramientas al sector educativo, al sector productivo, al sector público, al sector político, al sector privado, para poder tener prácticas exitosas en materia ambiental. Qué bueno. Bueno, representante, no nos queremos despedir sin dejar pasar un tema también muy importante que tiene que ver también con el ambiente, y es el cuidado de las abejas. Por estos últimos días hemos visto algunas fundaciones precisamente adelantando firmatones y demás para pues evitar que este insecto se acabe, porque es muy importante para la naturaleza. Ustedes han impulsado unos proyectos de ley. Claro que sí, en la Comisión Quinta acabamos de darle con ponencia personal un voto positivo a un proyecto que habla no solamente de las abejas, sino de los polinizadores. La importancia de estos insectos, animales, es que ellos hacen que las especies y las plantas se inseminen y se reproduzcan. Es decir, parte del ecosistema, de tener comida, de tener esa vida en la fauna, lo hacen los polinizadores, que son insectos, murciélagos, ardillas, zarigüeyas, abejas, y que trasladan la semilla germinadora de una especie entre unas mismas especies para que podamos tener esa productividad. Eso nunca nos lo enseñaron a nosotros en la escuela. Eso, o si nos lo enseñaban no era importante. Exacto. No, ¿cierto? Entonces hoy no, sus movimientos son muy buenos, son importantes que se expresen y que se pronuncien, y pues es muy bueno tener programas educativos, programas de incentivos, de acompañamiento para que estos polinizadores no se extingan. Bueno, son mensajes que queremos dejar a la población, a la gente que nos escucha, y llegar de alguna manera a que pues cambiemos en algo, ¿no, representante? Bueno, se nos acaba el tiempo y siempre nuestros invitados nos dejan algo de música de su gusto. Usted como que es salsero, ¿no? Yo creo que escuchemos Buenaventura y Caney del grupo Nietzsche. Me encanta. Que sepan en Puerto Rico que es la tierra del jibarito. A Nueva York hoy mi canto, perdonen que no les dedico. A Panamá, Venezuela, a todos hermanitos. El grupo Nietzsche disculpas pide, pues no es nuestra culpa. Nos va a dejar de una vez con música ambiente colombiana y con ambiente decembrino. Decembrina, claro que sí. Es el representante de la Cámara, Nicolás Albeiro Echeverry, Partido Conservador, Departamento de Antioquia, aquí en Frecuencia Legislativa. Gracias, representante. Muchas gracias a ustedes y un feliz día. Sabrosura, los cueros valen la sangre, del pequeño hasta el más grande. Son niches como nosotros, de alegría siempre en el rostro. A ti mi Buenaventura, con amor te lo dedicamos. Del Caney al Buda, amigo, dos pasos, ay, llegado septiembre, luego nos cambiamos. Con la música con la que despedimos a nuestro representante invitado del día de hoy, llegamos al cierre de Frecuencia Legislativa, siempre con los datos de efemérides. María Camila, hoy queremos precisamente dar un saludo muy cordial aquí en Colombia a todos aquellos y aquellas personas, aquellas mujeres y hombres que se dedican a la fisioterapia, porque hoy es el Día Nacional de la Fisioterapia, María Camila. Así es, John, hace 58 años se celebra esta fecha, dando a recordar a los primeros graduados de esta profesión. Bueno, entonces saludo cordial para todas las personas que se dedican a esta noble profesión. Y el martes 6 de diciembre se celebra el Día de las Velitas, nuestra primera festividad de diciembre, María Camila. Así es, John, en todo el país hay actividades, pero recordemos que en Bogotá, un mapping de noche de velitas en el Parque Simón Bolívar. Bueno, en Bogotá entonces a participar de estas y muchas otras actividades, así como en otros lugares del país, pero con responsabilidad. Ya hay nuevas medidas, las actividades nocturnas ya van hasta las 5 de la mañana, pero sigámonos cuidando porque el COVID está vivo. Vamos con el análisis político de Jorge Hernán Peláez. ¿Qué tal, amigos, compañeros y oyentes de nuestro programa de radio de todos los fines de semana? Hoy este espacio para comentar el error de Jorge Enrique Robledo, que esta semana tuvo un infortunado suceso. En pleno Congreso se le quedó el micrófono abierto
y de alguna manera todos los asistentes y también el público en las redes sociales y en los medios de comunicación pudo oír un comentario desafortunado que hizo sobre los hermanos Galán, los hijos del ex candidato presidencial, y que en paz descanse Luis Carlos Galán Sarmiento, que supuestamente están juntos con él en la coalición de la esperanza, buscando candidatura presidencial para el año entrante y sobre todo armando un tema de listas en donde se evidenció que el senador Robledo está en desacuerdo con la forma como el nuevo liberalismo está buscando cerrar una lista alrededor de ese partido y dejar a los demás por fuera en otras listas. Robledo pretende, y otros del centro, que haya una sola lista, pero eso va a ser muy difícil y la pretenden encabezar con Humberto de la Calle, pero todos sabemos que en esto de las listas al Congreso, cada partido tiene su lógica y su mecánica, y por obvias razones hay unos que quieren llegar solos y hay otros que quieren llegar en coalición. Lo simpático del asunto, los hermanos Galán le contestaron rápidamente en redes sociales y uno de ellos le dijo: fresco, senador Robledo, a cualquiera se le sale un madrazo, a nadie se le niega uno y a todo le ha pasado en la vida ese tema del micrófono abierto, pero sí, hay que tener cuidado a todos los congresistas de que ese tema de los micrófonos los puede traicionar. Gracias, Jorge. Estuvimos hoy en cabina María Camila Infante, en la parte técnica Sergio Murcia, quien les habla John Contreras y el equipo periodístico de Frecuencia Legislativa. Frecuencia Legislativa, programa institucional de la Cámara de Representantes.